¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana con muchas novedades en lo que tiene que ver con lo político, en lo que tiene que ver con lo parlamentario, en esta nueva etapa que se abre en lo establecido en este Congreso Nacional. Nueva etapa, ¿por qué? Porque lo que ha sucedido en el Senado, el hecho que el Senado haya rechazado el decreto de necesidad de urgencia del DNU 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional, lo cierto es que empieza a generar, cierto ruido en diferentes sectores políticos. Incluso también aquí en esta Cámara de Diputados, lugar que recibe la sanción de la Cámara de Senadores y que tendrá que empezar a, empezar a buscar consensos para aquellos que quieren rechazar el DNU y también consensos y acuerdos para aquellos que quieren validar el decreto de necesidad de urgencia. Por tal motivo, en la jornada de hoy, varias reuniones en Casa de Gobierno. El PRO, encabezado por Cristian Ritondo, reuniéndose con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Por estas horas, la Unión Cívica Radical, encabezada por Rodrigo de Loredo, también en Casa de Gobierno con el ministro del Interior. Para el lunes o martes de la semana que viene, me parece principalmente el lunes, reunión del bloque de Miguel Pichetto. Por lo menos algunos legisladores se van a reunir también en el Ministerio Político del Gobierno Nacional para analizar dos temas: el futuro del DNU en esta Cámara de Diputados y también lo que fue el borrador, el primer borrador que empezó a conocerse del proyecto de ley de bases que empiezan a buscar pulir entre los sectores dialoguistas, los gobernadores y también el Poder Ejecutivo Nacional. De esto vamos a estar hablando aquí en el análisis. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fracchelli, muy buenas tardes. ¿Habrá cambiado el ánimo negociador del Poder Ejecutivo luego de esta foto política que le devolvió el Senado ayer? Quizás han comenzado algunas negociaciones que en algunos aspectos habían sido exploradas antes de este jueves, ¿no? Sí. Y ahora parece que han apretado el acelerador. Por dos razones. Primero, por el resultado adverso en el Senado. El mismo día elegido para que se empezara a conocer el borrador de este nuevo proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida, ¿no? Así que hay que ver en ese contexto cómo se cruza una negociación con la otra en el camino de la redacción, la exploración del Pacto del 25 de mayo, y hay que decirlo, el camino que falta todavía en términos fiscales, cuando se sienten, antes de que se conozcan algunos detalles, los ministros de Economía de todas las provincias, en el marco del Ministerio Político, también para empezar a definir un poco lo que va a ser la negociación entre los ejecutivos mientras empieza el análisis de este nuevo texto. Hay un final abierto, uno puede decir, entre lo que va a ser la discusión del proyecto de ley de bases que ingrese a este Congreso Nacional, de la discusión aquí en la Cámara de Diputados respecto al futuro del decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que, repetimos, más allá de lo que señaló y se pronunció el Senado de la Nación en la jornada de ayer, el DNU está vigente, el DNU continúa su camino, excepto aquellos capítulos, aquellos puntos que fueron cuestionados en la justicia, y la justicia aceptó esos cuestionamientos y la justicia inhabilitó por ahora lo que tiene que ver algunos capítulos, principalmente, por ejemplo, el capítulo laboral, que ya hay proyectos, porque ayer por la tarde-noche, el bloque del PRO y de la mano de Cristian Ritondo presentó varias iniciativas, 3 proyectos vinculados con modificaciones a la legislación laboral en la República Argentina. Eso es un tema de consenso, eso es un tema que busca acuerdos en el ala dialoguista del gobierno nacional con los diferentes sectores de esta Cámara de Diputados. Veremos finalmente qué es lo que va ocurriendo, pero lo cierto es que hora tras hora se van sucediendo reuniones, encuentros, comunicaciones. Hay un mayor diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, entre los sectores dialoguistas del Congreso con el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora nos vamos a la provincia de Corrientes. Nos vamos a la provincia de Chaco. Diputado Gerardo Cipollini, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fracchelli saluda.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Muy bien, perfecto. Perfecto. Gerardo, Bueno, preguntarle un poco cuál es la sensación, cómo se encara estos nuevos días acá en el Congreso Nacional después de lo que fue el pronunciamiento del Senado, y ahora es un tema que ustedes van a tener que empezar a buscar los tiempos, a buscar acuerdos, a aquellos que quieren validarlo y a aquellos que quieren rechazarlo. bueno, después del episodio de ayer, donde el Senado, con un número significativo de senadores, no aprobó el DNU, pasará a la Cámara de Diputados. Habrá que ver cuándo el presidente habilita el tratamiento. Efectivamente, vos lo has dicho, Fernando, hay otro escenario, hay otra composición, hay otra relación de los diputados con sus gobernadores. Si bien somos representantes del pueblo de nuestras provincias, tenemos contacto cercano en la mayoría de los casos con nuestros gobernadores, ¿no? Y creo que, bueno, habrá que ver. Ayer la discusión pasaba por si era constitucional o inconstitucional el DNU, y eso abrió un largo debate y de imputaciones referidas a otros parlamentos que tuvieron conductas similares o no respecto del tratamiento de los DNU. En diputados creo que va a haber otro ambiente. De hecho, vuelvo a aquella fallida mega reunión en la que se aprobaron las declaraciones de emergencia y el DNU, el megaproyecto, no el DNU, el megaproyecto se había aprobado en general, y bueno, en el tratamiento en particular se falló y fue retirado por el presidente. Creo que hay otro ambiente. Somos conscientes, por lo menos en nuestro espacio político, mayoritariamente dentro de él, a pesar de que hay algunas voces que lo cuestionan, que pensamos que hay algunas medidas que son necesarias, que son útiles, que la sociedad votó a Milei reclamando un cambio que había a lo largo de su campaña había manifestado, y que, bueno, en algunos puntos podremos tener algunas diferencias o algunas visiones contrapuestas con el proyecto, pero eso no implica que seamos renuentes a seguir tratando las otras cuestiones que pensamos que son buenas y que son necesarias. Así que yo creo que va a haber otro ambiente. Tengo entendido que Rodrigo de Loredo en este momento, me parece, ha de estar en la Casa Sí, Rosada exacto. hablando, no sé si con el ministro del Interior o con el jefe de gabinete, para ver querrán oír de la mano de la voz de Rodrigo desde nuestro espacio político qué conducta vamos a asumir. Pero en general, en principio, no somos obstruccionistas sin razón. Más bien, yo diría, me pondría en lo personal en un escenario de posible colaborador en todo lo que sea útil y bueno para la población. Así que esperemos, ya falta poco. Si bien ahora aparentemente no habrá sesión, por lo que he estado mirando, hasta después de Semana Santa. Y bueno, y será bienvenido ese tiempo para los acuerdos, para las reuniones, para lo que tenga que ponerse sobre la mesa, discutirse, plantearse y negociar, que la verdad que no es una palabra maldita. Negociar forma parte de la esencia de la política. La política es negociación, no es imposición. Y en consecuencia, bueno, supongo yo que llegará el escenario mucho más aclarado para cuando esté en el recinto el tratamiento de este tema. Gerardo, sin dudas hay un cambio de estrategia, además las conversaciones que se están llevando adelante no son a oscuras ni a las escondidas. Las están convocando a plena luz del día, con fotos de reuniones, convocando horarios en los cuales se citan entre el Ejecutivo y diferentes sectores de este Congreso Nacional, pero puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo imagina usted esa discusión? ¿Va a haber una especie de libertad de acción para los legisladores? Porque seguramente habrá algunos que coinciden con lo que fue la votación de los senadores radicales que acompañaron el DNU, y otros acompañarán un rechazo, como sucedió con Martín Lustó y 2 senadores más del radicalismo en el Senado. Y puede ocurrir eso, Fernando, puede ocurrir eso, que no se logren aunar todas las voluntades. Ha habido ya algunas manifestaciones previas de algunos colegas de nuestro espacio político, pero bueno, yo creo que primará el sentido común y la responsabilidad
que la ciudadanía nos ha puesto en nuestras manos, ubicándonos a donde nos ha ubicado. Y tenemos, como digo siempre, lo digo ante ustedes reiteradas veces, que estamos allí para trabajar por el bien común. Creo que a veces hasta las cuestiones estrictamente partidarias podrían pasar a un segundo plano cuando lo que se debate es una cuestión que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, la creación de expectativas en un pueblo que está soportando con bastante angustia un cúmulo de medidas que los está afectando en la cotidianeidad, pero que los está soportando estos efectos negativos, pensando que hay un poco más allá posibilidades de comenzar a transformar estos 20 años de decadencia tan dolorosos que ha vivido la Argentina, y hay allí tal vez una luz de esperanza, no digo al final del túnel, en la boca del túnel debería estar la luz de esperanza para que podamos transitar todos juntos ese camino de una Argentina recuperada, que es lo que todos soñamos. El proyecto de ley de bases que tiene que ingresar al Congreso y el DNU, que tiene que ingresar del Senado a la Cámara de Diputados, ¿se tendrían que discutir de manera conjunta, de manera paralela, Gerardo? No, yo me imagino que serán dos discusiones por separada, Fernando, me parece. Esto que va a entrar, que contiene parte del paquete fiscal que no había sido tratado, pues se lo había retirado en su conjunto, tiene sus particularidades. No, me imagino que el DNU será objeto de una sesión especial y lo otro objeto de otra sesión. No creo que dé para superponer ambos temas, porque son temas densos y bueno, y además creo que hay un buen cambio, que lo veníamos abogando desde hace tiempo. Debemos tratar de que no haya mega sesiones en el Parlamento, porque llega un momento en que después de 18 horas, 20 horas de estar sentados en la banca, perdemos ya cierta capacidad intelectual, ¿no? Así que esperemos que, bueno, en ese sentido seamos un poco más razonables. Y, como digo, los dos temas, me imagino, por separado. Claro, bueno, lo de las sesiones me parece que ya lo demostró Martín Menem, que se puede sesionar durante 3 o 4 días tranquilos, con horarios normales de inicio y de cierre, pasar un cuarto intermedio hasta el otro día y seguir llevando adelante lo que es la discusión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese nuevo escenario, porque lo veníamos reclamando y porque realmente a algunos les dará mucha alegría vernos 20 horas sentados en la banca, pero quien piensa y siente lo que un cuerpo debe soportar, creo que este nuevo escenario es el que debe tener el Parlamento, ¿no? Sesiones más acotadas, con cuarto intermedio y bueno, y ir tratando los temas con legisladores que estén en pleno dominio de su intelectualidad, Fernando, porque si no, por ahí a veces empieza a bollar eso, ¿no? Gerardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, no, pero soy el agradecido. Un abrazo grande para ustedes allá. Gracias. Gracias, diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco. Los temas de suma actualidad, el DNU que acaba de ser rechazado en el Senado Nacional, y por el otro lado el proyecto de ley de bases, por ahora un borrador que va circulando y que se siguen conversando los gobernadores, el Poder Ejecutivo, los sectores dialoguistas de este Congreso. Temprano estuvo en Casa de Gobierno el PRO y Cristian Ritondo y parte del bloque. Por estas horas está Rodrigo de Loredo y la Unión Cívica Radical. Y la semana que viene será de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto y algunos integrantes de ese bloque político, también para analizar estos temas que estábamos conversando con el diputado Cipollini. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, están sucediendo muchas cosas, muchas reuniones en función de dos temas que, bueno, van a estar en la agenda aquí de la Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con el DNU, como mencionabas, el DNU 70/23, que ayer fue rechazado en el Senado y ahora se va a avanzar con otros temas. Bueno, enseguida vamos a seguir ampliando estos primeros comentarios también de Gaby Vulcano respecto a los temas que se vienen, ¿no? en este Congreso Nacional, que parecen los mismos temas que estamos discutiendo desde el mes de enero. Y con un cambio, me parece a mí, porque por una parte,
finalmente ayer se ha confirmado que el gobierno nacional ha tomado nota del revés que implicó en el periodo de extraordinarias, en primer lugar. Una larguísima negociación que redujo de 680 artículos a 383, una votación de 144 respaldos en la votación en general y una decisión de devolver a comisión en el momento de la votación en particular. Claro. La gran pregunta era, ¿va a haber una síntesis de eso? No. Bueno, la hay. La hay, es este proyecto que tiene menos de 200 artículos, perdón, y que en este contexto agrega algunos datos que son precisamente lo que justifica esta decisión del ministro del Interior, Guillermo Francos, de abrir el juego, de abrir ese despacho que por una parte da al patio de las Palmeras en la Casa Rosada, que por otra parte tiene una entrada por la explanada principal y que tiene el Salón de los Escudos, ¿no? Claro. Un lugar en donde suelen deambular los gobernadores. Bueno, desde hoy han empezado a deambular algunas autoridades parlamentarias. Este es un dato nuevo. Claro. Este es un dato nuevo que habla de esta inflexión. Distinto habría sido la semana pasada este deambular con diputados y diputadas, autoridades parlamentarias de la oposición dialoguista, preguntando, bueno, ¿qué proyecto van a mandar? Bueno, ahora hay un borrador. Claro. Este borrador plantea algunos ejes, algunos de los ejes se han ido contando en el transcurso, los vamos a profundizar en un ratito. Bueno, y mientras tanto vamos a escuchar también qué es lo que dicen los legisladores nacionales respecto a lo que ha sucedido en el Senado Nacional y ahora esperar que ese DNU, el DNU 70/23, llegue aquí a esta Cámara de Diputados. Carlos Zapata, de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, habló con DTV de esta manera. El rechazo en el Senado, en realidad, obedece a una posición de quienes fueron los derrotados el 19 de noviembre, y no alcanzo a entender a aquellos que no quisieron habilitar las normas que presidentes que hacen bien a la sociedad y que realmente yo no le veo mucho justificativo de privar a la población de este tipo de normas que reinstalan libertad, eliminan controles y dan la posibilidad de que cada uno pueda hacer uso de su libre albedrío, de su decisión independiente, sin el encorsetamiento de las normas que el DNU permite o pretende derogar. En la mayoría de los discursos he visto que no era la forma, otros decían que era inconstitucional, otros que eran muchas cosas, pero lamentablemente quedó claramente expuesto que la voluntad del arco político en la representación de los distritos provinciales, o sea, territorial del país en el Senado, está bastante contrapelo con la voluntad y las ansias de cambio que ha votado la ciudadanía. Me ha llamado poderosamente la atención que aquellos que conformaron el grupo de los 39, que ayudaron a institucionalizar al principio del mandato de Villarroel el Senado, ahora se hayan ido al frente, pero con cuestiones como inconstitucional. Recordemos que de acuerdo a la normativa, a la Constitución propia, lo único que pueden decir si es constitucional o no es la Corte Suprema de la Justicia. Por supuesto que cada legislador podrá tener su apreciación. Ayer Lustó estuvo muy positivo en ese concepto, el senador Lustó, más recordando palabras del expresidente Alfonsín, reafirmó, según su criterio, que todo esto era anticonstitucional. Sí, lo escuché a senador Lustó. Por supuesto que tengo una seria diferencia, no solo por su presente, sino también por su pasado, porque su paso por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner dejó una herida muy grande en la división o en el enfrentamiento del campo con la administración de la nación, y esa herida hasta hoy tiene consecuencias que permanecen en la vigencia de las retenciones de deportación y el recelo que tiene el sector productivo de acercarse a conversar o acordar con el sector público, porque cada vez que se lo invita a participar salen con menos de lo que se sientan, y en el sentido de las esperanzas. Siempre el sector productivo estuvo muy amigable al momento de conversar y buscar caminos en común y aportar para salir de la situación en que estamos, pero sin duda.
Bueno, ahí están las opiniones de los legisladores nacionales. Carlos Zapata, respecto a lo que dejó la discusión en el Senado Nacional, y ahora, bueno, se abre este nuevo capítulo en la vida parlamentaria, porque empieza también a transitar los primeros pasos, ¿no?, acá en Diputados. Sí, se tiene que discutir lo que es el decreto 70/23, que va a ser uno de los temas importantes y de los que se habló en la Casa de Gobierno con los legisladores del PRO primero, con los del radicalismo, para también tener un panorama más claro de cuántos son los votos que tiene el oficialismo para respaldar el DNU y tener un escenario más claro, tal vez, y que no vuelva a pasar lo que pasó con la ley de bases, claro, donde, bueno, terminó fracasando. Pero también para discutir este borrador que está circulando de la ley de bases. Ahí quieren tratar de ver, bueno, ¿cuánto tienen asegurado para poder votarla a esta ley en general, pero también después en particular? Claro. Porque recordemos que aquí en la Cámara de Diputados lo que pasó con la ley de bases es que se pudo aprobar en general sin ningún problema, y la dificultad apareció en la votación en particular. En el borrador se modificaron muchas cuestiones, y el oficialismo dice que está abierto a que se puedan introducir nuevos cambios, y en ese sentido, bueno, me parece que el diálogo que empieza a aparecer ahora con los legisladores marca una línea distinta a la que se venía teniendo. Claro. ¿Qué va a pasar con el DNU y con qué premura lo van a tratar aquí? Bueno, eso todavía resta ver cómo se van a manejar los tiempos en ese sentido y cómo se van a generar las alianzas dentro de la oposición para quienes quieren rechazarlo, y con el oficialismo para que el DNU siga vigente. Bueno, a ver, en el caso del DNU, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, no va a una comisión. No es un proyecto como cualquiera, es un decreto que está en condiciones ya de llegar al recinto. Y viene el giro. Y viene el giro del Senado para acá. Lo que sí está, el DNU está en la comisión bicameral. Esa discusión en la comisión, eso sigue. Sigue por completo. Y ahí es donde creo que algunos observadores de La Libertad Avanza dicen, bueno, empieza otra etapa del operativo tiempo. Claro. Hubo una etapa en donde directamente, por fuera de las discusiones entre el Senado y la Casa Rosada, finalmente hay una etapa en donde el oficialismo no pudo impedir llegar al recinto de la Cámara Alta. Hubo señales, sostienen en el Senado, que habían anticipado de que ya no iban a poder ganar más tiempo postergando la convocatoria para la sesión. Finalmente sucedió, el Senado dictaminó su rechazo, y en ese contexto la pregunta es, bueno, ¿cómo va a seguir el trabajo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, sabiendo que la oposición en esta Cámara, en la Cámara Baja, ya viene teniendo dificultades hace un rato para poder llegar a juntar todas las voluntades suficientes para tener el quórum y avanzar con el rechazo del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados? Y ahí viene el otro componente. ¿Cómo va a reaccionar el resto de la oposición dadora de quórum en el debate de extraordinarias de la versión anterior de la ley de bases y puntos de partida, si en este contexto se abre esta nueva negociación, si empiezan a discutir algunos de los puntos, ¿no? Por ejemplo, que ya se saben, el nuevo proyecto tiene 4 emergencias, una emergencia administrativa, otra financiera, otra económica, otra energética. Las diferencias estaban en torno a la emergencia energética, pero en los otros puntos ya se habían cerrado una serie de acuerdos. Sí. Hay una amplia delegación de facultades para la desregulación económica y hay algunos interrogantes sobre cómo va a ser, pero lo cierto es que queda claro que hoy ha comenzado otra negociación con un gobierno que parece que está tratando de transmitir a otro ánimo negociador en torno al nuevo proyecto de la ley de bases y ver cómo va a repercutir eso respecto a los ánimos de que puedan sumarse nuevamente a un impulso opositor para hacer caer el DNU 70/23. Ya no es juntar los votos para el rechazo de la Cámara de Diputados. Ya tiene otro voltaje esta situación
a partir de que Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, firme el giro a la Cámara de Diputados. Y a partir de entonces, bueno, corren otros tiempos políticos. Ya no es solamente el rechazo de la Cámara de Diputados, es que en el caso de que sumen las voluntades para el quórum y los votos, puede caer el DNU directamente. Claro. Bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis y regresamos en 2 minutos nada más por aquí por Diputados Televisión. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años.
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando esta semana con reuniones, reuniones en Casa de Gobierno. El tema es el DNU 70-2023, reuniones en Casa de Gobierno con el PRO, con la Unión Cívica Radical, que por estas horas está desarrollando. La próxima semana será el turno de Hacemos Coalición Federal. Seguramente habrá algunas conversaciones con gobernadores provinciales por lo que es también el borrador que está circulando del proyecto, el nuevo proyecto de ley de bases acotado, que tiene como uno de los ejes centrales los acuerdos alcanzados acá ya en lo que fue en el mes de enero, que fue el dictamen de mayoría, ¿no? Por ahí me parece que está pasando la nueva ley de bases. Sí, hay algunas cosas que todavía no terminan de cerrarle a la oposición de lo que vieron de este borrador. Claro. Se insiste con las privatizaciones de empresas públicas. Es verdad que se achicó aún más la lista de lo que ya se había achicado en su momento, pero siguen estando, por ejemplo, 3 empresas, aunque con la idea de que sea privatización parcial, sí, que no le termina de cerrar a la oposición, que es Banco Nación, después Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. Son 3 de las empresas que no, o una parte de la oposición no quiere directamente que ni siquiera estén en el listado de empresas para privatizar. Después, la fórmula de movilidad jubilatoria también la modificaron en el borrador, se acerca más a lo que venía pidiendo la oposición, pero no termina de cerrar. Ahí también lo que plantean desde el oficialismo es, bueno, nosotros somos quienes estamos gobernando y quienes en todo caso tenemos que definir qué fórmula de movilidad jubilatoria queremos aplicar en función también de cómo están las cuentas del Estado. Ahora, desde la oposición dicen, nosotros no estamos completamente de acuerdo con esto. Y sobre el DNU, Fer, me parece que hay que agregar algo más, porque en el Senado es cierto que desde Unión por la Patria, y después desde otros bloques de partidos provinciales venían insistiendo con hacer una sesión especial para tratar el DNU y la titular del Senado, Victoria Villarroel, se venía resistiendo a hacer esa sesión hasta que finalmente convocó a esa sesión, pero porque Unión por la Patria sabía que estaban los números para rechazarlo. Las negociaciones dentro de la oposición vienen hace mucho para tener la seguridad de que estaba el número
al momento de pedir esta sesión. Acá, en la Cámara de Diputados, donde hay muchas dudas respecto a si está ese número. A priori yo te diría que no está el número para rechazarlo, pero hay que esperar, hay que ver qué pasa en las conversaciones que tienen con los gobernadores, con los legisladores de la oposición y demás. Me parece que Unión por la Patria va a pedir una sesión especial si sabe que por lo menos está muy cerca de tener ese número. Si no, se pueden llegar a extender los tiempos porque puede que no se pida. Es raro que desde el oficialismo convoquen a una sesión para que se trate el DNU. Si el oficialismo ve que tiene números, los 129, como para validar el DNU, Oscar Sago va a pedir una sesión especial. ¿No? Es riesgoso igual. Bueno, la lógica sería que la pida Germán Martínez pensando en el rechazo, ¿no? Pero para eso tiene que hacer los números, como lo hizo Mayans en el Senado, y vio que los 37 casi estaban. Totalmente. ¿No? Acá me parece que hay otro tema que es la gran pregunta. ¿Dónde están los votos que le faltan a la oposición para poder hacer lo que sucedió en el Senado? Bueno, los poseedores de esos votos desde hoy están negociando el nuevo texto de la ley de bases y puntos de partida. Me parece que ahí es donde empieza a generarse este nuevo termómetro, ¿no? O sea, no es un dato menor ver a autoridades del bloque del radicalismo, como sucedió hace un ratito, Karina Banfi y Rodrigo de Loredo, en las rejas de la Casa Rosada, hablando luego de una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, haciendo un repaso de los principales aspectos del borrador que precisamente estuvieron viendo ayer mientras miraban un poco eso junto con sus asesores y al mismo tiempo estaban siguiendo las 8 horas de sesión del Senado, ¿no? Digo, hay un tema importante. Creo que se abre otra etapa, la negociación de la nueva versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Va a ser también una definición para saber si esos bloques que podrían aportar su rechazo en la Cámara Baja no transforman esa posición en otra cosa. Es difícil, pero sí hay un elemento, el radicalismo. Venimos con un radicalismo que ya mostró una divergencia, no una fractura, pero es una divergencia clarísima en el Senado. Lo mismo sucedió esta semana con el pedido de sesión especial. Bueno, hay que ver cómo respira esa diferencia y ese alineamiento con un bloque que está reunificado hace poco y que hoy específicamente ha habido una demostración de fuerza respaldando el DNU y planteando una divergencia con el presidente del Comité Nacional, flamante presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Martín Lustó, uno de los radicales que votó en contra del DNU. Bueno, sacando el PRO con una postura y desde otra postura, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, que tienen posturas unificadas de sus bloques y de sus bancadas, el resto de los bloques, Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, tienen opiniones a favor y en contra del decreto de necesidad de urgencia, si aceptarlo, validarlo o directamente rechazarlo. Quien habló sobre el decreto de necesidad de urgencia que ayer fue rechazado por el Senado Nacional fue el vocero presidencial. Manuel Adorni, en conferencia de prensa, habló de esta manera. Sabíamos que el DNU iba a ser rechazado o que tenía amplias posibilidades de ser rechazado, y el rechazo lo único que nos indica a nosotros es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el pacto de mayo. Vale nuevamente la aclaración, el DNU sigue vigente. Y falta, por supuesto, su tratamiento en la Cámara de Diputados. Esto se los recuerdo a todos, especialmente a los que ayer festejaron el rechazo en el Senado del DNU. Así que por ahora pueden seguir gozando de los beneficios del mismo. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni hablando de la voz oficial desde el Gobierno Nacional respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer en el Senado, donde por más de 40 votos se rechazó, 42 votos, se rechazó el DNU de número
número 1 del DNU de Javier Milei, el 70/2023. Ahora ese debate va a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados. Diputados tiene otros debates pendientes. Por ejemplo, uno que propuso el radicalismo y que propuso Mario Barletta, que es discutir la emergencia en materia de seguridad para la provincia de Santa Fe. Uno de los temas también centrales. El tema Santa Fe es uno de los temas centrales en los diferentes sectores del Estado y obviamente en la Cámara de Diputados hay varios proyectos al respecto. Gaby. Sí, así es, Fer. Uno de los temas que se evaluó tratar en la sesión fallida de la semana pasada, donde la oposición había pedido una sesión especial para tratar un proyecto sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y en medio de las negociaciones con el radicalismo, desde Hacemos Coalición Federal, evaluaron la posibilidad de que se pueda también incorporar este proyecto de Mario Barletta, diputado de la Unión Cívica Radical, que es para declarar la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Efectivamente, bueno, vos mencionás algo que tiene que ver con una provincia donde cada 2 por 3 aparece aquí en el debate de la Cámara de Diputados por la situación que atraviesa respecto al narcotráfico y al rol también de las fuerzas de seguridad, ¿no? En ese sentido es que se presentó este proyecto de ley. Vamos a ir viendo en la próxima placa algunos de los puntos que tienen en cuenta en este texto que presentó el diputado Barletta. Bueno, básicamente quieren declarar la emergencia en seguridad, en materia de seguridad en Santa Fe, para trabajar en lo que está referido a la prevención del delito, pero poniendo el foco en lo que es el crimen organizado, ¿no? Uno de los grandes temas que le viene preocupando obviamente al gobernador Maximiliano Puyaro, con quien vimos que estuvo trabajando con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta semana vimos imágenes donde los veías trabajando juntos, o por lo menos dando también un mensaje en el marco de las ejecuciones que vimos que se dieron en los últimos días de ciudadanos de a pie que estaban haciendo sus labores, puntualmente de 2 taxistas, de un colectivero, de un muchacho que trabajaba en una estación de servicio, y que fueron fusilados como un mensaje al gobierno de Maximiliano Puyaro. Bueno, en ese marco es que desde el Ejecutivo Nacional pusieron las luces de alerta y se trasladó hacia allí la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Decíamos, este proyecto, bueno, focaliza en eso justamente para reforzar la ayuda de lo que son las fuerzas de seguridad en la provincia y poder trabajar con las fuerzas de seguridad provinciales para hacer un abordaje en lo que tiene que ver con el narcotráfico en Santa Fe. No sé si tenemos otra placa más. Bueno, esto es otro de los temas que te mencionaba, los sicarios, algo que preocupa mucho al gobierno nacional como al gobierno provincial. Allí lo que se plantea es que, bueno, es necesario hacer este abordaje entre nación y entre la provincia para poder trabajar sobre esto. Aparecieron algunos cuestionamientos porque en su momento, cuando se estaba discutiendo la ley de bases, uno de los temas que planteaban desde la oposición es que no querían votar las emergencias en seguridad y las delegaciones en seguridad. Bueno, ahí algunos lo que dijeron desde el gobierno nacional es justamente no quisieron acompañarnos en esto, y ahora está sufriendo la provincia de Santa Fe, gobernada por un radical, una situación como esta, y no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Claro. Distinto sería si nos hubieran dado esa herramienta para trabajar y abordar la temática del narcotráfico. Bueno, ahí algo, es una discusión contrafáctica, no sabemos qué es lo que podría haber sucedido, pero lo cierto es que en la ley de bases, en lo que va a ingresar,
en el borrador que circula no está la declaración de emergencia en seguridad. Porque era justamente, Fer, uno de los temas que generaba rispidez con la oposición, que dijeron, ese tema no. Acá lo que se está proponiendo en este proyecto de ley de Barletta es emergencia de seguridad para Santa Fe. Puntual. Puntual, algo acotado, en un contexto donde hasta es posible pensar en la idea de que es una provincia que está atravesando una emergencia en seguridad puntualmente, claro. Más allá que obviamente quienes quieren discutir sobre este tema o un sector de el gobierno provincial, también de la oposición, dice, bueno, hay que tratar de avanzar con lo que está referido a tener un refuerzo en cuanto a las fuerzas de seguridad nacionales, pero no alcanza con esto, porque obviamente que el problema es mucho mayor, es un problema que no aparece con el gobierno de Maximiliano Puyaro, sino que es un problema que se arrastra hace mucho tiempo en esa provincia y que por lo tanto no se resuelve solamente con las fuerzas de seguridad, pero que es un elemento a tener en cuenta, y de ahí que se armó esta discusión. Este proyecto, cuando se pensó para tratar en la sesión pasada, bueno, ¿qué problema tenía? No tenía dictamen y por lo tanto necesitaba los 2/3 para poderse discutir en el recinto y poder avanzar y aprobarse después. Claro. Eso quedó en la nada porque la sesión no se pudo hacer. Ahora, ¿es un tema que están pensando para que se discuta ahora? Bueno, se tiene que conformar la Comisión de Seguridad para poder, entre otras cosas, avanzar. Te diría que cuando consultás a los distintos opositores y mismo dentro del oficialismo, dicen es un proyecto importante para darle una herramienta al gobierno de Santa Fe. Gracias, Gaby. Sin dudas, otra de los temas centrales que están atravesando a la República Argentina y particularmente este tema traído aquí al Congreso Nacional. Me parece que rápidamente va a tener que conformarse la Comisión de Seguridad Interior, no solo para discutir la emergencia, porque en la semana, me parece que fue el lunes de esta semana, que viajó Patricia Bullrich, Luis Petri, a la provincia de Santa Fe. Ahí adelantó una serie de iniciativas, incluso ya están trabajando en modificar la Ley de Seguridad Interior. Sí, algo que se ha querido hacer en varias oportunidades. Se ha propuesto incluso durante la campaña, la propia Bullrich había propuesto esa posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en temas que hasta ahora tienen vedado, que tiene que ver con la seguridad interna, ¿no? Que sea algo más que logístico. Exactamente. Bueno, en ese sentido ahí te diría que es un tema difícil porque se ha propuesto en su momento y no fue fácil instalar ese tema aquí en el Congreso. Claro. Bueno, veremos si ahora en este marco de lo que está sucediendo en Santa Fe lo pueden llegar a hacer y si efectivamente se presenta esa iniciativa que entiendo, tal como lo contó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien armó ese proyecto es el ministro de Defensa, Luis Petri. Claro, exactamente, pero para discutir ese tema y otros proyectos, porque Bullrich habló de también otras iniciativas, el socialismo de Santa Fe, Paulón y Mónica Fein tienen también aquí en el Congreso proyectos vinculados. Es necesario conformar esta comisión. Primero conformar la comisión y esta semana hubo un dato también importante, que Bullrich, ministra de Seguridad y exdiputada nacional, no le ha pasado inadvertido, porque en el fallido intento de la sesión especial de esta semana, bueno, el peronismo, Unión por la Patria, estaba dispuesto a discutir también el tema de la declaración de emergencia de seguridad en Santa Fe. Empiezan a surgir algunas coincidencias entre esa oposición dividida entre el panperonismo y el sector que ha sido dador de quórum para ley de bases y puntos de partida. Eso en primer lugar. En la cancha del Ejecutivo, bueno, no solamente está la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Interior, hay proyectos presentados de todos los espacios, también de Unión por la Patria. El masismo ha presentado proyectos para reformar la Ley de Seguridad Interior, pero también el Poder Ejecutivo tiene una carta
y es firmar nuevos decretos reglamentarios, tanto de la Ley de Seguridad Interior como de la Ley de Defensa Nacional. Y ahí también podrían entrar en un filo muy delicado que indudablemente tendría un impacto aquí en el Congreso de la Nación, pero que podría permitirle al Ejecutivo, así como están las leyes, poder ampliar un poquito el margen para darle mayor posibilidad de intervención a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Todo un tema, especialmente no solamente por las dificultades jurídicas y el debate legislativo, sino también porque hasta hace poco el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas planteaba de que no están en condiciones de poder hacer esa intervención, de que consideran de que intervenir en ese tema no es un tema que realmente les resulte una alternativa estratégica en términos de defensa y en términos militares. Hay que ver ahí cómo va a ser el flamante ministro de Defensa, Luis Petri, con ese planteo que ya han hecho públicamente los principales representantes de las Fuerzas Armadas, y en ese contexto cómo va a repercutir eso. Obviamente, en el marco de la emergencia, claro, en el marco de una ministra de Seguridad y un ministro de Defensa que, especialmente en el caso de Bullrich, que arrancó su intervención y su redesembarco en Santa Fe anticipando una visita en 15 días del presidente Javier Milei, que luego fue desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, y que en este contexto vuelve al otro punto, a la discusión vieja y resuelta de la cantidad de fuerzas de seguridad federales que el Ministerio de Seguridad envía a Rosario, luego de lo que ha sido la presentación del Plan Bandera que protagonizó Bullrich. Claro, bueno, lo importante es que el Congreso rápidamente tome cartas en el asunto, que las herramientas que pueda habilitar el Congreso Nacional después de las discusiones que se tengan que dar, que estén sancionadas por parte de este Parlamento, como es el caso de la emergencia, porque se cruzan los proyectos de diputados y senadores respecto a la declaración de la emergencia. En la sesión de ayer la escuchábamos también a Carolina Lozada señalar que pedir una moción de preferencia para discutir rápidamente en una próxima sesión en el Senado su proyecto de declaración de emergencia para la provincia de Santa Fe, no emergencia en seguridad. O sea que es un tema que también cruza ambas cámaras y obviamente impulsado por los legisladores de esa provincia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. El otro de los temas que fracasó esta semana y que queda para discutirse ya en comisión y hasta también en un plenario en la Comisión de Previsión y la Comisión de Presupuesto, es el tema de la movilidad jubilatoria, tema que planteó una discusión en una sesión especial, Hacemos Coalición Federal, y que no tuvo el número como para llegar a los 129, estuvieron cerca, superaron los 120, estuvieron cerca de llegar a los 129 legisladores nacionales. Habló sobre este tema puntualmente la diputada Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro, de esta manera. Nosotros entendemos que es innegable la caída del poder adquisitivo que ha tenido el dinero y que es una preocupación constante y permanente para toda nuestra sociedad y principalmente en honor al sector de nuestros abuelos. Pero nosotros estamos enfocados en cumplir con lo que verdaderamente sea posible, en asegurar que todo aquello que podamos implementar sea sostenible a largo plazo. Y la verdad que esta fórmula que pretendían llevar adelante, digo, ¿por qué no lo hicieron estos 7.500 y pico de días que podrían haber ofrecido una alternativa distinta para que los abuelos no lleguen a la situación a la que llegaron hoy, ¿no? Entonces, digo, no son promesas vacías de contenidos e imposibles de cumplir las que nosotros pretendemos llevar adelante con este gobierno. De hecho, ustedes se fijarán que en la ley de bases y puntos de partida nosotros teníamos una fórmula que pretendía llevarle la solución previsible y concreta a nuestros abuelos y comprometer. Ahí estaba, Lorena Villaverde. El debate sobre la movilidad jubilatoria es uno de los temas que va a ingresar aquí al Congreso, más allá de los proyectos que están presentando los legisladores. Desde el oficialismo
en el marco también del proyecto de ley de bases que va a ingresar al Parlamento Nacional y que también lo están discutiendo en este borrador los legisladores, los gobernadores y el Poder Ejecutivo. Llegamos al final, punto final para el análisis del día de hoy. Gaby, gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Claudio, gracias. Buen fin de semana. Gracias a usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV, gracias y nos reencontramos.